Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:04 de la mañana, pues lo que ha generado hoy día diversas, o ayer ya cuando se conoció diversas reacciones, tiene que ver con lo dicho por el presidente Martín Vizcarra. En una entrevista que le dio a la CNN, habló del momento político, habló de las circunstancias en las que tomó la decisión de avanzar hacia el interés de una reforma urgente en materia judicial y en materia política. Y también, leyendo el contexto, dio cuenta de cómo otros diversos actores se han ido posicionando en relación a este tema de una u otra manera. Claramente la población en el interés de que esto cambie y de que de una vez por todas esto que ha terminado siendo el denominador común de la mala política y de la justicia corrupta sea erradicado, ojalá de raíz, y que de una vez por todas se empiece a caminar hacia cambios significativos en esto que ha terminado como una tarea pendiente en materia democrática. Después del régimen autoritario de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, pues la tarea de la transición que se prolongó durante tantos años era reformar la justicia, pero sobre todo y por encima de cualquier cambio, hacer que la política sea un poco más decente y que no siga las prácticas como lo hace ahora lamentablemente de lo que en la dictadura terminó siendo moneda corriente. Pero sin embargo esto no ha sido posible porque el ánimo y la efervescencia del cambio fueron por momentos diluyéndose, y quienes tenían o estaban llamados a hacer esas variaciones, esos matices o esos cambios profundos terminaron mimetizándose o eran parte ya de esa política que lamentablemente no solo indigna, sino cada vez representa menos. Si uno ve las encuestas y ve la distancia que hay entre la gente y la política, pues muy rápidamente saltará la conclusión de la gente ha empezado a razonar sin la política, y eso es peligroso para un país democrático. Los partidos políticos son fundamentales y por lo tanto hay que seguir dando la pelea para que esto no esté en manos de quienes hoy día no están cuestionados por su ideología, no están cuestionados por sus planteamientos, no están cuestionados por su quehacer y su día a día político, sino están cuestionados porque pueden estar directamente articulados a la criminalidad organizada que utilizaron los partidos políticos para beneficiarse de aquello que claramente es ilegal y de aquello que, no siendo ilegal, debería de serlo, pero justamente por esos políticos es que eso se evita, como el financiamiento, por ejemplo, por debajo de la mesa de los partidos en época de campaña electoral. Entonces el presidente, cuando le preguntaron por eso, contextualizó y dijo cosas que son muy interesantes, y me parece más que interesante lo que ha planteado el presidente en términos de cómo lee el panorama, cómo ve el panorama, es lo que concluye, termina siendo desde mi punto de vista la única alternativa y la única carta que tiene ya para poder afrontar esta extremada virulencia, esta extrema confrontación y beligerancia que el fujimorismo y sus aliados han iniciado contra el presidente, no con el ánimo, o digamos sí con el ánimo, pero sabiendo que no va a ser posible de vacarlo como intentaron hacer con Pedro Pablo Kuczynski, sino de generar un ambiente de desestabilización de tal magnitud que al remecerse las estructuras del poder se caigan todos y se vuelva otra vez a tirar las cartas sobre la mesa. Y de pronto ahí, en ese tránsito, el fujimorismo y el APRA sobre todo se reacomodan para tratar de resolver sus pendientes y saldos judiciales, que es lo que en realidad, yo lo he dicho ya en repartidas oportunidades, es lo que hoy día más los motiva a actuar de una manera tan bravucona, tan burda, pero sobre todo desde mi modesto punto de vista tan antidemocrática. Porque instrumentalizar las instituciones para tratar de generar ambiente de desestabilización y con eso ganarle o hacer que gane terreno la impunidad es un asunto que no se condice con las formas y los basamentos principales de un sistema democrático que debería procurar un equilibrio de poderes y que debería anteponer los intereses nacionales a aquellos particulares personalísimos, como el caso de Joaquín Ramírez, Keiko Fujimori y Alan García, que son los que están detrás de esto de todas maneras. Pero el presidente dijo algo muy importante caracterizando el momento y tratando de ser lo más enfático que fuera posible el momento político.
Ha dicho, realmente hay una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está. Nosotros vamos a trabajar frontalmente para cambiar la situación. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido? Y para que el presidente haya abordado a una conclusión de esa naturaleza, ha tenido por la propia personalidad del mandatario, pues que, digamos, ser pasible de una cambio significativo, casi una metamorfosis, porque el presidente había estado en sus primeros momentos acostumbrándose ya o mimetizándose ya con aquella regla que le había implantado el fujimorismo, que tenía a la base la sumisión del cual él, por supuesto, sobre la cual él, por supuesto, había manifestado con sus actos que no estaba en desacuerdo, sino que más bien esa era la línea que iba a seguir. Pero ha cambiado de manera importante y eso es bueno para el país, porque repetir la historia que hace poco sucedió, donde un fujimorismo quiere gobernar desde el Congreso sin haber ganado una elección, pues es un asunto inaceptable, porque riñe con un principio fundamental del sistema democrático y de una instancia democrática, un estadio democrático, y tiene que ver con respetar que ha perdido la elección y respetar los fueros del otro, porque eso es lo que dice la Constitución que ellos mismos hicieron en el año 93. Ha dicho el presidente, realmente hay una alianza entre los corruptos que quisieran mantener la situación como está. Nosotros vamos a trabajar frontalmente para cambiar la situación. ¿Quiénes son esos corruptos que están aliados el día de hoy? Seguramente si yo le lanzo la pregunta y usted tiene la generosidad, como todas las mañanas, de participar en nuestras redes, van a poner varios sectores y varias personas. No tengo la menor duda que de los que aparecerán primeros en su lista estarán aquellos políticos o agrupaciones políticas que se sienten interpelados y que, procurando la impunidad, pues están buscando avasallar con absolutamente todo. Seguramente pondrán algunos personajes que están vinculados a esa justicia corrupta que hoy día trata de colgarse del saco de los políticos para evitar que en el Congreso puedan terminar siendo destituidos, desaforados y procesados como corresponde por el propio sistema de justicia. También seguramente en esa lista usted pondrá a malos empresarios que estos últimos tiempos han vivido de esa manera de hacer las cosas, donde antes que buscar hacer las cosas como la ley manda, una palabra clave como hermanito, ¿qué necesitas?, era lo que finalmente les abría las puertas. Seguramente ustedes en esa lista larga de corruptos que hoy día, como dice el presidente, están en alianza, encontrará algunos medios de comunicación y algunos periodistas en particular, que han jugado de manera, diría yo, como cuando termina un partido y de verdad los jugadores se entregan todo en la cancha, dicen nos entregamos hasta el final. Y así han venido y hasta ahora siguen dando manotazos de ahogado porque sienten que el negocio se les está cayendo encima. Seguramente en esa lista larga de personas vinculadas a la corrupción también tendrán nombre de congresistas, tendrán nombres de una serie de personajes, pero esa la tiene que hacer usted y seguramente el programa no le alcanzará para terminar esa lista larga que podría ser más larga de la que uno tiene que llevar cuando va al mercado, ¿no es cierto? Esa el presidente ya la ha identificado y cree que es la que está tratando de impedir que las cosas cambien. Pero inclusive siendo larga esa lista, más larga es, parecería ser por lo que ha reaccionado, por las reacciones que ha tenido, una población que en este momento requiere, pide y exige que las cosas no sigan esa dirección y se empiecen a revertir o se enfrenten o se confronten abiertamente. Y esa es la lista larga de ciudadanos de bien, hombres y mujeres de todo el país, que ha dicho basta ya y no está en el interés de permitir que esto siga sucediendo. Y esa es la población que seguramente mañana que hay una movilización para buscar que se vaya quien desde mi punto de vista ha sido y es, y por la defensa que le hace el fujimorismo, la carta de impunidad que ellos han estado buscando en el Ministerio Público, para que de una vez por todas el señor Chávarri se vaya a su casa, que es lo que en este momento correspondería, por el bien del Ministerio Público, por el bien de la sociedad y por el bien de Chávarri también, para no estar en el ojo de la tormenta como está por estos días. Entonces esa lista es mucho más larga y el presidente lo sabe y por eso se anima a decir estas cosas. Ha dicho el presidente también en esta entrevista que ha dado a la CNN, la población quiere sacar a los deshonestos, es una necesidad del país corregir a sus instituciones. Y eso es lo que él por lo menos ha intentado comunicar quiere hacer.
Todavía no lo puede hacer porque hay una contención muy fuerte, sobre todo en el Parlamento, para que esto pueda darse. Pero no solo el presidente ha hablado de esto, que sin duda es muy importante y que lo mueve a él a insistir en estos cambios. Ha dicho: cometí un error, no volverá a suceder. Mi compromiso es con algo mucho mayor, con el país. Ahora hay transparencia en todos los actos de gobierno. Todas las reuniones con inversionistas, incluso periodistas, serán en Palacio de Gobierno. Anunció esto cuando le preguntaron sobre por qué tuvo que reunirse con Keiko Fujimori en 2 oportunidades sin que la ciudadanía conociera de qué se tratara, cuando la propia Keiko Fujimori no esperó tanto tiempo para enrostrarle esa reunión, con el ánimo, por supuesto, bajo la lógica del abrazo de oso, de traer y jalarlo a donde ella está ubicado hoy en las encuestas, es decir, casi en la lona, cuando el presidente goza de una aprobación, no voy a decir que es la más importante que han tenido los presidentes, pero sí que le da impulso suficiente para decir las cosas con el énfasis que hoy está diciendo. Entonces, ¿qué cosa es lo que le preocupa? Dicho más adelante, estoy leyendo lo que dice la República, explicó que una de las reformas impulsadas en el Ejecutivo busca la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y por ende a sus representantes. Lo que busca es que las investigaciones a los políticos del financiamiento de sus campañas sean antes, durante y después de los procesos electorales. Muchos candidatos son financiados por el narcotráfico u otros delitos. Eso no es nada nuevo. Es verdad que no es nada nuevo, pero si uno evalúa, y digo, de una mirada y una perspectiva bastante objetiva, en qué agrupaciones se concentran, es verdad que si bien puede haber casos en todas, pero en algunas hay más nitidez de este vínculo. Y yo creo que Fuerza Popular, por la cantidad de gente que está procesada o está investigada por lavado de activos, puede haber ahí una clara diferencia comparativa con otros que, teniendo problemas de esa naturaleza, pues no están tan infectados probablemente como lo está esta agrupación, que hoy día tiene una mayoría en el Congreso y desde ahí está tratando de arruinar lo que el presidente de la República ha planteado, y la gente, sintonizando con eso, viene en este momento resaltando. Pero el presidente no solo dijo esto está pasando y esto es lo que quieren y buscan impunidad y están los corruptos aliándose. El presidente también dijo qué cosa podría pasar si es que las reformas no se dan, si es que las reformas no se mueven, si es que no se hace lo que la gente en este momento está pidiendo. Dijo que toda herramienta que la Constitución prevea para defenderse de cualquier negativa de esta índole, pues va a ser aplicada. Y le preguntaron específicamente sobre la cuestión de confianza, y lo que dijo es lo que vamos a escuchar en este momento. El presidente Vizcarra habló de esto, creo que ya lo había dicho en otra oportunidad, pero creo que en esta oportunidad lo dice con mayor claridad, con énfasis, y me parece un poco más convencido de aplicar, más allá de que esto existe, cualquiera lo podía haber hecho, Kuczynski no lo quiso utilizar, pero que él parecería está animándose cada día más. Vamos a escuchar lo que dijo. Vamos a usar todos los mecanismos para cumplir nuestros compromisos, pero sujetos a la Constitución. Y obviamente, dentro de ellos están la iniciativa del presidente, que hace más de un mes ya está en el Congreso para la reforma constitucional. Ya hay una iniciativa ciudadana que a través de referéndum también, junto con la propuesta del presidente, está. Dentro de las medidas también está establecida la cuestión de confianza, que si no se la da, se permite el cierre del Congreso. Hemos dicho que no descartamos ninguna medida para lograr el objetivo de luchar y destruir la corrupción que tanto daño ha hecho al Perú, pero que ahora estamos decididos a combatirla. Lo que me imagino que con la beligerancia de la clase de sus adversarios políticos, si usted cerrara el Congreso, lo tacharían de golpista, como mínimo. Es que no lo vamos a hacer incumpliendo ningún procedimiento. Nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción. Para ello están los mecanismos establecidos en la propia Constitución, que estamos siendo rigurosos en su cumplimiento. Bueno, la pregunta que le hace el periodista sobre, concretamente, ¿lo acusarán de golpista? Él dice no, porque lo haremos, es decir, no dice lo haríamos o lo haremos, siguiendo lo que manda la Constitución y los procedimientos legales sin saltarnos ninguno de ellos. Y eso es bien importante, porque hay algunos afiebrados que quieren equiparar la situación, y esto si pasa, no sería como el 5 de abril del año 92, donde se dio el golpe de Estado y Fujimori lo dio rompiendo todo lo que la Constitución establecía para poder hacer una Constitución a su medida y para poder cooptar y tomar las instituciones, como todos sabemos las tomó, y todavía
esos altos niveles de contaminación no han sido superados, no han sido combatidos, y todavía hay algunos sobrevivientes del monte cinismo que hoy día están activando desde el Estado. Pero esto sería constitucional. Ahora, ¿qué cosa es lo que creo yo va o debería pasar? Hasta donde se ha podido conocer, el presidente de la República está pensando, para poder dar ese paso, cambiar su gabinete. Y va a cambiar en algunos sectores que son claves, y entre otros, por supuesto, en primer orden, está el del presidente del Consejo de Ministros. Hasta donde he podido conocer, ya han habido conversaciones entre el presidente y su todavía presidente del Consejo de Ministros para este cambio, y solo están esperando encontrar quién podría terminar reemplazando a el señor Villanueva por estos días. Pero si el presidente tiene en perspectiva la posibilidad de hacer una cuestión de confianza, tiene que negársele la confianza al gabinete que presente, y por eso es que está, me dicen, buscando algunos colaboradores que en sí mismos puedan dar esa imagen de no dejarse sobrepasar por la prepotencia del fujimorismo y del APLA en el Parlamento de la República. Y ahí han circulado algunos nombres, pero que no es bueno dar porque todavía no ha sido confirmado, no ha habido tratativas o cercanías con algunos de ellos. Pero de que al parecer el presidente ya está caminando en esa dirección, pues cada vez hay menos duda. Parecería que estas conversaciones entre el presidente y su premier se han producido ya la semana pasada, y en torno a eso están esperando solo el momento. Esa es la información que yo tengo. ¿Qué cosa es lo que yo creo que el presidente tiene como única oportunidad? Creo que no hay manera de civilizar a los que no creen en la democracia. Yo creo que no es posible hacer que se conviertan estos personajes que están buscando a través de la política ejercer la presión suficiente para que la justicia les vaya mejor. Y para eso no tienen ningún remordimiento de traerse abajo todo lo que ellos entiendan es un obstáculo para este fin. A esa gente no la vas a convencer conversando, esa gente no la vas a convencer dando argumentos, esa gente no le vas a convencer haciéndola de un día para otro que se conviertan en demócratas. No es posible. Entonces el presidente de la República, creo que a estas alturas solo tiene una posibilidad: armarse valor, y bajo lo que acaba de decirle a la CNN, después de, al parecer, la claridad que ya tiene sobre el panorama, pues plantear un gabinete distinto, plantear una cuestión de confianza, y si el gobierno no se la da, efectivamente avanzar hacia el cierre del Congreso de la República. Eso sería totalmente democrático, está dentro de la Constitución, y esto podría configurar un escenario totalmente distinto. Claro, vendrán los argumentos, algunos más genuinos, de qué cosa va a pasar, si va a generar inestabilidad, que la economía se puede mover. Sí, claro, hay algunos asuntos que ahí habrá que ajustar, pero otros van a tratar de, utilizando esos argumentos, evitar que se dé un paso. De hecho, hay gente que está diciendo en este momento que el presidente tendría que reunirse con Keiko Fujimori, decirle que ya paren los ataques, que se pongan de acuerdo, y bajo la lógica de un cogobierno o de una cercanía lo suficientemente explícita, pues hagan un gobierno de aquí al 2021 sin mayores turbulencias, entendiendo que puede haber confrontación en algunos temas. Yo, y mi opinión es que debería optar por esta vez marcar la cancha como lo ha venido haciendo, pero esta era de manera definitiva. Y ya pasó en un primer momento una cuestión de confianza, que por más malabares que quieran hacer los constitucionalistas, que siempre están al servicio y a la orden de quien quiere interpretación auténtica, dicen que no se contaría esa, porque esta sería la primera. Hay una discusión, el tribunal podría dirimir ese asunto, pero creo que esa podría ser la salida a una crisis y el afianzamiento de un gobierno que, al margen de la crítica que pueda haber porque no está haciendo las cosas del todo bien en otros ámbitos, en este sentido ha dicho: yo estoy aquí para gobernar y para no dejarme o no someterme a los caprichos de una señora que realmente, la verdad, cada día está peor, no solo en su actuación en términos políticos, que ella expresa una inmadurez, sino una clara vocación por antidemocrática, que no duda
de poner en apuros al país para tratar de salvar su propia existencia. Entonces el presidente tiene esa carta y tiene que utilizarla dentro de poco, de todas maneras. Ahora, de pronto, haciendo eso, el Congreso o los congresistas dicen, oye, esto sería peor, porque si nosotros vamos a una nueva elección, no sacamos la cantidad que tenemos, entonces acomodemos un poco a lo que el presidente está diciendo y de repente las cosas cambian y mejoran, pero no bajo la idea de que ellos se van a convertir un día para otro, porque ellos no creen, señor presidente, en esto, no creen. Ellos conviven y han fortalecido ese sistema que hoy día usted bien ha descrito, que termina teniendo a la base una alianza de corruptos. Eso lo han gestado ellos durante todos estos años. ¿Por qué cree que solo a pedido de usted van a cambiar y ellos mismos autoflagelarse y suicidarse? Eso es imposible, eso es imposible. Entonces usted tiene que siempre tener claridad, y en estos casos no vale decir voy a hacer esto, voy a hacerlo y no hacerlo, porque de eso, ¿no es cierto?, ya hemos tenido en otros momentos, y mire cómo han terminado quienes solo lo insinuaban y no tenían el coraje de dar ese paso. ¿Qué otra cosa más ha sucedido el día de ayer? Pues ayer ha habido una sesión VIP en el Congreso de la República. Ha ido la señora Keiko Fujimori, porque ella es la heredera del gobierno más corrupto en la historia del país en los últimos tiempos, y como toda heredera de una dinastía fue tratada como tal. Las medidas de seguridad que le pusieron para evitar que la prensa le preguntara sobre distintos temas eran realmente incontrastables. Movilizaron gente, pusieron unas vallas de metal, es decir, una cosa que nunca antes se había visto en alguien que tenía que ir a testificar en una comisión. Y lo hacen, ¿por qué? Porque manejan el Congreso, porque utilizan todos los fondos del Estado para proteger esos intereses y para dar la sensación de todopoderosa, que es lo que a ella le encanta que todos los días le digan. Porque ella, cuando se levanta, siempre tiene un becerril, una letona, un aramayo, uno, etcétera, etcétera, pues llamándolo tempranito para decirle: Su Majestad, hoy día lo que usted nos pida lo va a tener, basta con, digamos, que lo solicite. Entonces, en el Congreso quieren que las cosas sean así. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene Keiko Fujimori para que sea diferente a todos? Bueno, tiene poder en el Congreso y tiene gente muy impresentable, colgada de su saco, porque sabe que existen políticas solo por eso, porque logró incorporarse a ese círculo muy cerrado de mototaxistas en el Congreso, que lo que buscan es, en base a haber comprado la franquicia, manejar el país al antojo y a la necesidad de los intereses que ellos vienen pregonando y buscando prevalecer hace bastante tiempo, que son muchos, dicho sea de paso. Si no, miren ustedes a Joaquín Ramírez, cómo llegó a ser secretario general de esa agrupación. Trato VIP, sesión reservada, a ningún otro le han dado sesión reservada. Ella se fue para hablar de lo que para mí está clarísimo, que el señor Héctor Becerril, que es el mandadero de Keiko Fujimori, por supuesto, ya compite con varios otros que tienen la misma beligerancia dentro de esa agrupación política, para que armara un Consejo Nacional de Magistratura ad hoc para satisfacer los caprichos de la emperatriz, ¿no? Entonces le dieron una sesión VIP. Ella defendió, por supuesto, a Becerril, dijo que nunca le había pedido que hiciera eso, y Nostroza Pariachi también, es decir, Guido Águila, perdón, también defendió a Becerril. Claro, ¿cómo no se van a defender si son parte exactamente de lo mismo? Son lo mismo, son exactamente lo mismo. Entonces le dieron todo. Y la otra sesión VIP fue con Nostroza Pariachi y con el señor Chávarri. El señor Chávarri tuvo el cuajo, para no decir la palabra que tengo en la cabeza, de hablar de una persecución política y mediática, que él es una mansa paloma, que hace las cosas bien y que por eso lo están persiguiendo y que es incomprensible, que su honor, el honor no es una cosa que a uno le viene de gratis. El honor es una cosa que en el transcurso de la vida se va gestando y se va forjando, y cuando una persona tiene tantas nubarrones en su conducta, pues legítimamente, además siendo funcionario público, la población tiene el derecho de hacerse un juicio de qué tipo de funcionario es, y no es una campaña en contra de él hacer una valoración sobre su trabajo. A mí me parece, como ciudadano, que ese señor nunca debió llegar a ser fiscal de la nación y menos fiscal supremo, y me parece a mí que es un impresentable, una persona que no garantiza absolutamente nada, y tengo el derecho, porque él es un funcionario público y su conducta a mí me lleva a concluir esto que estoy diciendo. Y eso no es una campaña contra él, es claramente una
digamos, opinión frente a aquellos hechos que yo veo marcan su comportamiento. Así de concreto. Entonces, el señor que no se venga, pero le dieron en el Congreso, doctor Chávarri, usted diga lo que quiera, hablaba tonterías, fue con sus abogados, que es otra cosa novedosa en el Congreso. Nunca a nadie que va con su abogado le dejan hablar tanto como los abogados que fue. Y claro, se ha conseguido dos abogados que son muy versados y hablan y tienen un discurso y tienen muchos amigos en el Congreso, en fin. Y el señor salió como si hubiera ido a tomar un té una tarde de lunes. Lo mismo con Insosa Pariachi, se paseó, dijo lo que quiera. ¿Dónde estaban los congresistas aquellos que cuando están solos en la televisión hablan y dicen que esta corrupción, los audios de la vergüenza y no sé qué, pero cuando lo tienen al frente no saben qué preguntarle, que es otra vergüenza también de algunos parlamentarios? Pero ayer ha sido una sesión VIP en el Congreso, fueron los amigos de Keiko, así es como que telepáticamente ya en el Congreso saben quiénes son los amigos de Keiko y de Alan, y a eso los tratan de una manera cortesana, de una manera, pues yo diría, indigna en algunos casos, casi como cuando la señora Florinda invitaba al profesor Girafales a pasar a su casa, más o menos, ¿no? Y el señor cuando le llevaba flores, etcétera, casi una relación de ese tipo, y no pasa nada. Pero claro, eso es a las alturas, eso pasa ahí donde ellos creen que controlan todo, pero la gente ya sabe de qué se trata, ya se sabe que lo único que están procurando es blindaje y por supuesto impunidad, que es lo que ellos siempre han querido tener a propósito de las imputaciones muy serias que hay por criminalidad organizada en la que están inmersos. Solo esto. Bueno, ayer ha habido en el estadio de Alianza Lima una, digamos, situación compleja en términos policiales, pero que no solo tiene aspectos legales que por supuesto ayer se han ido como descifrando, sino hasta acusaciones de índole político en relación a este tema. Alianza Lima mandó un comunicado el día de ayer responsabilizando, porque saben ustedes quiénes son estos que han querido tomar parte o la explanada del estadio de Alianza Lima. Se llama unos evangélicos que son de la iglesia El Aposento Alto, ¿no es cierto? Ellos han dicho que tienen título de propiedad de 10.000 metros cuadrados y Alianza Lima ha dicho que esto es una invasión y que no hubo orden judicial y que ellos por posesión tienen el control de ese establecimiento o de ese terreno que es muy amplio. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho los hinchas de Alianza Lima? Porque fueron y les borraron las insignias, pintaron todo de blanco, es decir, es como una invasión celestial, ayer tomaron por invadieron esto, y estos son los fundamentalistas, estos que apoyaron a Keiko Fujimori, y este señor Santana, ¿cómo se llama? Santana, ¿no? Se apellida, que le daba la bendición a Keiko y que la llevaba a convalidar actos desde mi punto de vista fundamentalistas y inclusive me parece de discursos de odio, pero que Keiko Fujimori está empeñada a ese sector, por ese sector ha trabajado de manera abnegada en el Congreso tratando de quitar todo aquello que esté relacionado a la igualdad de oportunidades y al enfoque de género. Y entonces la barra de Alianza Lima ha dicho que esto podría tenerse una cortina de humo para librar a quien hoy día es una de las principales aliadas de este tipo de fundamentalistas, que es Keiko Fujimori. Pero bueno, así es cuando la manera de actuar de un político, de una agrupación política, es realmente desorbitante, o sea, totalmente fuera de foco para muchos, pero que ya algunos han identificado tiene un objetivo muy concreto, que es la impunidad. Vamos a hablar de eso más adelante. Son las 7:32 de la mañana, soy Glatzer Tuesta, voy a acompañarlos, como dije, en lo que va del programa. Solamente quiero hacer una anotación muy importante, porque Ricardo Belmont, antes del programa, tiene un espacio de 6 a 7, y ha mencionado de manera reiterada este programa, lo cual por cierto agradezco. Pero hay algunos oyentes que han llamado diciendo que nosotros deberíamos invitar a
Ricardo Belmont aquí para comentar o para recoger sus propuestas. Solamente quiero hacer una precisión en relación a ese tema. Primero, que nosotros hemos invitado solo a algunos candidatos o algunos que estaban tratando de postular a la Municipalidad de Lima y que tenían problemas en su inscripción para hablar de esos problemas, y vamos a empezar a invitar a los candidatos a partir de la próxima semana para poder, con todos los que quieran venir a este modesto programa, hablar, por cierto, de sus propuestas en algunos temas significativos para la ciudad. Pero en ese primer momento que nosotros queríamos invitar a los candidatos que tenían ciertas dificultades para la inscripción, coordinamos con quienes nos dijeron eran las personas que hacen ese trabajo y que están alrededor de Ricardo Belmont para que pudiera venir al programa, y no se concretó no por nosotros, sino porque dijeron que ellos iban a ver y que nos iban a responder, y hasta ahora no nos han respondido. Entonces, digamos, hay que poner las cosas también en su lugar para tener las cosas claras. A nosotros nos importa que todo esté claro, y nosotros no estamos con ningún candidato, nosotros no somos parte de nada. Nosotros lo que queremos es que esta ciudad mejore, que esta ciudad sea y siga siendo, para quienes no somos de acá inclusive, que tuvimos que ver ese espacio de oportunidades para todos mirarnos como iguales. Pero para que eso suceda hay que hacerlo con propuestas concretas, hay que hacerlo con ideales muy bien marcados y, por supuesto, evitando manchar esto que debería haber sido un debate un poco más intenso sobre los problemas de la ciudad, con una demagogia que la verdad es perjudicial para la propia política. Entonces nosotros vamos a invitar a todos los candidatos que quieran venir a partir de la próxima semana, y con todo gusto seguramente él podrá, si quiere por supuesto, venir a conversar con nosotros aquí en el programa, en este modesto espacio aquí todas las mañanas. Son las 7:35 de la mañana. Carlito, vamos a una pausa, hacemos nuestro recorrido por las regiones, luego les cuento quiénes vienen a conversar con nosotros esta mañana. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.